conclusiones y llegar a términos que a lo mejor no lo son. Debemos ser cautelosos, debemos ser sabios y debemos buscar con diligencia, con interés, que el Señor nos revele más. Pedro nos dice que los profetas, ahí estamos en 1 de Pedro 1, del 10 al 12. Esta era la cita que dimos para el estudio. ¿Quién la va a leer? 1 de Pedro 1, del 10 al 12. Amén. Amén. 1 de Pedro 1, del 10 al 12. Amén. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Dentro de ellos, al predecir sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Amén. A ellos les fue revelado que no se servirían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles han de mirar. Amén. ¿Qué vimos primero? Vimos a Daniel interesado en escudriñar y en llegar y traer más claridad de una visión que él había visto. Vimos a Jesús con sus discípulos que querían que les declarara qué significaba, qué encerraba cuando Jesús le dijo: de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no será removida. Ahora Pedro nos dice que los profetas quisieron saber, quisieron escudriñar y saber a quién se estaban dirigiendo esas palabras. Y después nos dice Pedro al terminar que los ángeles quisieron ver, quisieron mirar. Pero esas palabras eran para nosotros, son para nosotros. Esa profecía es la que no se ha cumplido. Esa es una profecía que nosotros esperamos. Pero así como fueron fieles, hermanos, las profecías de los profetas que dijeron: en tal lugar van a ser el Hijo de Dios, en tal lugar van a ser el Salvador del mundo, en tal ciudad, en tal tiempo. ¿No es maravilloso que esas profecías se hayan cumplido? Amén. Exactamente como se dijeron. Amén. ¿Por qué vamos a dudar nosotros que esta profecía no va a ser tan fiel, tan justa, tan perfecta como el nacimiento de Jesús? Entonces, hermanos, los profetas interesados, ángeles interesados, pero fue destinado para nosotros. Parece que es algo que vale la pena investigar. Vale la pena, hermano, que nosotros escudriñemos y estudiemos todas las profecías que el Señor tiene para nosotros. La profecía satisface. Qué maravilloso es. El alma necesita escuchar a Dios para que podamos deleitarnos en lo que realmente satisface. Por la profecía Dios nos bendice. En la profecía hay mucho más que satisfacer una curiosidad o estudiar las profecías. Estudiar las profecías conlleva una bendición de Dios. Muchos piensan que el cristiano puede hacer caso omiso de la profecía. Apocalipsis 1:3. Leamos Apocalipsis 1:3. Amén. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella, escrita por el tiempo está cerca. Amén. Bienaventurados los que leen, los que guardan y los que oyen. Entonces, hermano, hay una bendición y hay una satisfacción para nuestra alma el que nosotros podamos hacer esto.
Isaías, vi una cita ahí, Amén. en Isaías 55:2. Amén. ¿Quién la puede leer? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. Amén. Qué hermoso consejo, hermano. Amén. Qué hermosa respaldo o impulso nos da la palabra del Señor para que nosotros podamos buscar lo que realmente satisface nuestra alma, lo que realmente nos hace bien, lo que realmente nos trae paz, lo que realmente, hermano, nos trae una llenura. Y a veces nos enfocamos en tantas otras cosas y dejamos esto tan importante. La profecía edifica la fe. Romanos 1:20. ¿Quién puede leer Romanos 1:20? Amén. 1:20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Amén. Amén. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder. Amén. Amén. Las cosas invisibles del Señor. Hay cosas que nosotros no podemos ver, pero que sí podemos saber y conocer de ellas a través de cosas que podemos ver. ¿Cierto? Amén. Nosotros a Dios no lo vemos, pero sí podemos, hermano, llegar a conocer la grandeza de su poder mirando la creación. Amén. Pero esa es una parte solamente por la cual nosotros podemos edificarnos. Pero hay muchas otras formas en que nosotros podemos llegar a conocer más a este Dios que no vemos Amén. por medio de su palabra. Amén. Vamos a ir terminando ya, hermanos. Bien, la profecía dice que es una prueba de que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. La creación nos dice solamente un poco acerca de Dios para conocer más acerca de Él y para saber más lo que Él quiere de nosotros. Necesitamos más información. La profecía cumplida demuestra un conocimiento que va más allá de la capacidad humana. Es prueba de que Dios ha hablado. Isaías, en el capítulo 41, el verso 21 al 23. Y las profecías prueban de que Jesús es el Hijo de Dios. Juan 14:9, Lucas. El problema de ello era la incredulidad. La respuesta fue el cumplimiento de la profecía. Y pusimos profesiones, profecía. ¿Cierto? Estamos hablando en esa parte de cuando Jesús caminaba con esos hombres camino de Maús, ¿verdad? Amén. Todos sabemos ese pasaje. Y todos lo hemos estudiado más de alguna vez. Y lo hemos leído. Y sabemos lo triste que ellos iban, ¿cierto? Y lo desconsolados que iban porque al que ellos creían que era el que los iba a rescatar, todo eso, había muerto. Jesús se junta con ellos y camina con ellos. Y en el verso 21 nosotros vemos que Jesús en su conversación no trata de decirle, oye, yo soy, yo resucité, yo soy, no les da prueba de nada de eso. Sino que camina con ellos y ¿qué es lo que hace? Jesús los lleva y les muestra las profecías. Oh insensatos, incrédulos y duros de corazón, ¿no os acordáis del profeta? ¿No os acordáis de esto que fue dicho? Qué importante, hermano, es saber
las profecías del Señor y su cumplimiento. ¿Cuánto les habría cambiado la percepción de vida a esos hombres si ellos hubieran realmente asimilado en su corazón que su Salvador era el Mesías prometido y que tenía que morir, pero que iba a resucitar? A nosotros, hermanos, hay muchas ocasiones en que vamos a tener que recordar lo que nosotros decimos, las promesas, pero son profecías del Señor. Son profecías que se cumplen todos los días en nosotros, y son profecías que se mantienen en el tiempo. No son cosas que las experimento hoy día y ya nunca más las voy a ver. Jesús dijo, yo voy a estar siempre contigo. ¿Qué es lo que es eso? Es una profecía, pero es con una consecuencia, ¿cierto? Que esa consecuencia es la bendición, pero va a estar siempre con nosotros. Esa profecía que se cumple hoy día, porque hoy día Jesús está con usted. Amén. Pero mañana lo va a volver a estar, y pasado, y en todo tiempo, y en toda situación. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿no? La profecía sostiene la esperanza verdadera. El estudio, la profecía ya cumplida, confirma nuestra fe. ¿Verdad? Lo que ya hemos dicho. Y el estudio de la profecía que no se ha cumplido sostiene la esperanza. ¿Cierto? Esto es importante, hermano, que nosotros lo guardemos, que nosotros lo asimilemos en nuestra mente. Y le empezaba diciendo, hay profecías, hermanos, que se van a cumplir y profecías que van a tardar. Pero la que se cumplió tiene que ayudar mucho en nuestra esperanza, aumentar nuestra fe y ayudar a la esperanza que la que se queda por cumplir se va a cumplir de la misma manera que se cumplió la primera. ¿Cierto? Entonces, nosotros hemos visto, hermano, y sabemos de muchas profecías que se cumplieron en el tiempo para el pueblo de Israel, para las naciones, como el Señor dijo, a este rey lo vamos a destruir, este rey se va a ir, esta nación va a ser destruida, todo eso. ¿Y cómo aconteció? Esas profecías que nosotros vemos deben darnos fe, fortalecer nuestra fe. El Dios que servimos, Él hace lo que dice. Por lo tanto, lo que hoy día nosotros tenemos que ver para nosotros, lo vamos a ver. ¿Cierto? ¿Pasamos? Ahí teníamos hecho algo, no podemos esperar a entender todo antes de que tome lugar, pero sí necesitamos lo suficiente para sostenernos. Tenemos que saber lo suficiente para no ser desviados por las esperanzas falsas, ¿verdad? Esto decíamos, esto ya algo nos adelantó Pedro. Nosotros debemos estar preparados, hermanos, y debemos estudiar, debemos escudriñar, debemos prepararnos, porque vienen cosas. Vienen cosas, hermano, que vamos a necesitar nosotros tener conocimiento sobre eso para tener opinión y poder defendernos. Porque de no ser así, poco y nada vamos a poder hacer, ¿cierto? Por eso es que dice, necesitamos lo suficiente para sostenernos. Tenemos que saber lo suficiente para no ser desviados por las esperanzas falsas. ¿Ya? Tenemos que prepararnos y saber. Eso es importante. Pablo trata con los falsos maestros que en su día decían que Cristo ya había venido. ¿Cierto? Miren lo que se veía. Cristo había venido. Él exhorta a los hermanos que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Primera de Tesalonicenses 2, del verso 2 y el verso 3. Tenemos que estudiar la profecía que no ha sido cumplida para no ser desviados por los falsos maestros. Tenemos que entender lo suficiente para permanecer en la verdad. ¿Y qué podemos decir a eso? ¿Tenemos excusa alguna? No tenemos excusa. Hay una consecuencia, hermano, si no nos preparamos. Hay una consecuencia. Que cuando vengan estos personajes, nos van a encontrar sin ninguna defensa. Y no vamos a poder, hermano, mantenernos
es la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cierto? Nosotros sabemos. La palabra del Señor nos enseña, ¿cierto? Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, para mantenernos en ella, obedientes a ella, ceñidos a ella, respaldados por ella, algo tenemos que hacer. Y eso es estudiarla. Estudiarla. Vamos terminando. Estamos un poquito pasados. Tenemos una cita más, tenemos que saber cuál es nuestra esperanza. Pablo le advirtió a Timoteo que había un mensaje como gangrena y venía de hombres que se desviaron de la verdad, ¿cierto? De la verdad, permanecer en la verdad, estar en la verdad, se desviaron de la verdad. Hay personas que andan con ese mensaje. Amén. Están desviados de la verdad. Y nosotros necesitamos saber para mantenernos en la verdad, ¿cierto? Tenemos que entender cuál parte del programa de Dios es pasado y en cuál parte es futuro, cuál profecía ha sido cumplida y cuál todavía falta por cumplirse. Y tenemos la conclusión. ¿Por qué nosotros, hermanos, debemos estudiar las profecías? ¿Por qué usted tiene que estudiar las profecías? En primer lugar, como decíamos, porque no hay ninguna razón para no hacerlo. No hay ninguna razón para no hacerlo. Y tenemos que hacerlo para saber, para descubrir, ¿es Jesús de Nazaret el Mesías prometido o no? Las profecías se lo declaran. Las profecías se lo muestran. ¿Cómo se va a acabar el mundo? ¿Cómo se va a acabar el mundo? ¿Usted ha escuchado que este mundo no se va a acabar? ¿Sí o no? ¿Ha escuchado la enseñanza? Ya. ¿Cómo nosotros, hermanos, cómo se va a acabar el mundo? Si yo digo que el mundo se va a acabar, tengo que saber cómo va a ser. Porque no saco nada con yo decir, el mundo se va a acabar. A ver, dígame cómo se va a acabar. No sé, pero que se va a acabar.